Suma teológica, parte IA. Cuestión 59. Sobre la voluntad de los ángeles. Siguiendo el plan trazado, hay que tratar ahora lo referente a la voluntad de los ángeles. En primer lugar trataremos la voluntad en sí misma, después su movimiento, que es el amor o la dilección. La cuestión referente a la voluntad de los ángeles en sí misma plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿Hay o no hay voluntad en los ángeles? ¿La voluntad de los ángeles es su misma naturaleza o también su mismo entendimiento? ¿En los ángeles hay o no hay libre albedrío? ¿En ellos se da o no se da lo irascible y lo concupiscible? Artículo 1. ¿En los ángeles hay o no hay voluntad? Lat. Objeciones por las que parece que en los ángeles no hay voluntad. 1. El filósofo en tercero de ánima dice: la voluntad está en la razón, pero en los ángeles no hay razón, sino algo superior. Por lo tanto, en los ángeles no hay voluntad, sino algo superior. La voluntad está contenida en el apetito, como dice el filósofo en tercero de ánima, pero el apetito es propio del ser imperfecto, puesto que está ordenado a lo que no se tiene. Por lo tanto, como en los ángeles, y sobre todo en los bienaventurados, no hay imperfección alguna, parece que tampoco hay voluntad en ellos. 3. El filósofo en tercero de ánima dice que la voluntad es un motor movido por el objeto que aprehende a través del entendimiento, pero los ángeles son inmóviles, ya que son incorpóreos. Por lo tanto, en ellos no hay voluntad. Contra esto está lo que dice Agustín en X de Trin. La imagen de la Trinidad se encuentra en nuestra mente según la memoria, el entendimiento y la voluntad. Pero la imagen de Dios no solamente se encuentra en la mente humana, sino también en la angélica, puesto que la mente angélica es capaz de Dios, por lo tanto en los ángeles hay voluntad. Respondo: es necesario que en los ángeles se admita la voluntad. Para demostrarlo, hay que tener presente que, como todas las cosas proceden de la voluntad divina, a su modo todas tienden al bien en virtud de un apetito, si bien de distintas maneras. Las hay que únicamente tienden al bien por una relación natural, pero sin conocimiento, como es el caso de las plantas y los seres inanimados. Esta tendencia al bien se llama apetito natural. Otras tienden al bien por algún conocimiento, pero no por conocer la razón misma de bien, sino porque conocen algún bien particular, como es el caso del sentido, que conoce lo que es dulce, blanco y similares. La tendencia que sigue a este conocimiento se llama apetito sensitivo. Otras tienden al bien por un conocimiento que llega a conocer la razón misma de bien. Estas tienden al bien de un modo perfecto, y no simplemente dirigidas al bien por otro, como es el caso de los que carecen de entendimiento, ni solamente a un bien particular, como las que no tienen más conocimiento que el sensitivo, sino que tienden al mismo bien universal. Esta tendencia es llamada voluntad. Por lo tanto, como los ángeles, por su entendimiento conocen la razón universal de bien, es evidente que en ellos hay voluntad. A las objeciones 1. De una manera supera la razón al sentido, y de otra, el entendimiento a la razón. La razón supera al sentido, porque tiene diferente objeto, puesto que el sentido tiene lo particular, y la razón lo universal. ¿De dónde se sigue que el apetito que tiende al bien universal correspondiente a la razón es distinto del que tiende al bien particular correspondiente al sentido? En cambio, la razón y el entendimiento difieren en cuanto al modo de conocer, o sea, porque el entendimiento conoce con una simple mirada, mientras que la razón conoce con proceso discursivo, pasando de una cosa a otra. No obstante, la razón, por el proceso discursivo, llega a conocer lo mismo que el entendimiento conoce sin discurso, esto es, lo universal. Por lo tanto, el objeto propuesto a la facultad apetitiva, tanto si lo propone el entendimiento como si lo hace la razón, es el mismo. Por eso, en los ángeles, que son exclusivamente intelectuales, no hay ningún apetito superior a la voluntad. Aun cuando el nombre de facultad apetitiva está tomado del acto de apetecer lo que no se tiene, no por ello significa esto solo,
sino otras muchas cosas, pasa lo mismo que con el nombre piedra, en latín lápiz, tomado de lesión al pie, en latín laedere pedem, o también con la potencia irascible, tomado de la ira. Cuando en ella hay otras muchas pasiones, como la esperanza o la audacia, se dice que la voluntad es un motor movido, en cuanto que el querer, lo mismo que el entender, son un cierto movimiento. No hay inconveniente en que exista en los ángeles, ya que tal movimiento es acto de lo perfecto, como se dice en Tercero de Ánima. Artículo 2. En los ángeles, la voluntad, ¿es o no es diferente del entendimiento y de la naturaleza? Lat. Objeciones por las que parece que en los ángeles la voluntad no es diferente del entendimiento y de la naturaleza. 1. El ángel es más simple que los cuerpos físicos, pero los cuerpos físicos por su propia forma tienden a su fin, que es su bien. Por lo tanto, mucho más los ángeles, pero la forma del ángel, o es la misma naturaleza en que subsiste, o la especie que hay en su entendimiento. Por lo tanto, el ángel tiende al bien por su naturaleza o por la especie intelectual, pero esta tendencia pertenece a la voluntad. Por lo tanto, la voluntad del ángel no es otra cosa que su naturaleza o su entendimiento. Tú, el objeto del entendimiento es la verdad, y el de la voluntad, el bien, pero lo bueno y lo verdadero no difieren en la realidad, sino solo en el entendimiento. Por lo tanto, la voluntad y el entendimiento no difieren realmente. 3. La distinción entre lo común y lo propio no diversifica las potencias, y, así, la misma potencia visiva tiene por objeto el color y lo blanco, pero lo bueno y lo verdadero parecen ser entre sí como lo común y lo propio, ya que la verdad es un bien particular, el bien del entendimiento. Por lo tanto, la voluntad, cuyo objeto es el bien, no difiere del entendimiento, cuyo objeto es lo verdadero. Contra esto, la voluntad en los ángeles no tiene más objetos que los bienes. El entendimiento tiene los bienes y los males, porque conoce a ambos. Por lo tanto, en los ángeles la voluntad es algo distinto del entendimiento. Respondo, la voluntad en los ángeles es una virtud o potencia que no es su propia naturaleza, ni tampoco su entendimiento. Que no es su propia naturaleza se comprende observando que la naturaleza o esencia de algo está incluida dentro de ese mismo algo, por lo cual todo lo que se extiende a lo que está fuera de él no pertenece a su esencia. Así, vemos que en los cuerpos físicos la tendencia que tienen al ser no la tienen en virtud de algo añadido al ser, sino en virtud de la materia que tiende al ser antes de tenerlo, y en virtud de la forma que lo mantiene una vez conseguido. En cambio, la tendencia a algo extrínseco proviene de algo añadido a la esencia. Así, la tendencia al lugar propio se debe al peso o a la gravedad, y la tendencia a producir algo semejante a sí mismo se debe a las cualidades activas. La voluntad tiende naturalmente al bien. Por eso, la esencia y la voluntad solamente se identifican donde la esencia del ser que quiere contiene todo el bien. Esto es, en Dios, que nada quiere fuera de sí mismo más que en razón de su bondad. Esto no puede decirse de ninguna criatura, debido a que el bien infinito está fuera de la esencia de cualquier ser creado. Por lo tanto, ni la voluntad del ángel, ni la de otra criatura, puede ser lo mismo que su esencia, pero tampoco puede ser lo mismo que el entendimiento, sea el del ángel o el del hombre. El conocimiento se verifica por cuanto lo conocido está en quien conoce, de donde se sigue que el entendimiento de quien conoce se extiende a lo que está fuera de él, en tanto en cuanto aquello que por su esencia está fuera, llega de algún modo a estar en él. En cambio, la voluntad se extiende a lo que está fuera de ella, en cuanto que por cierta tendencia, de algún modo se inclina a lo exterior. Ahora bien, que un ser obtenga en sí todo lo que está fuera de él, y que tienda a algo exterior a él, son cosas que pertenecen a distintas virtudes. Por lo tanto, en toda criatura es necesario que se distinga el entendimiento de la voluntad, pero no en Dios, que tiene en sí mismo el ser universal y el bien universal. Por eso, tanto su voluntad como su entendimiento son su misma esencia. A las objeciones, 1. El cuerpo físico tiende a su ser por la forma sustancial, pero a lo exterior
extiende por algo sobreañadido, como dijimos. Du. Las potencias no se distinguen con arreglo a la distinción material de los objetos, sino conforme a la distinción formal que se fundamenta en la razón de objeto. Por lo tanto, la diversidad entre la razón de bueno y de verdadero es suficiente para que haya diversidad entre el entendimiento y la voluntad. 3. Lo bueno y lo verdadero en realidad son lo mismo. De aquí que lo bueno sea percibido por el entendimiento bajo la razón de verdadero, y lo verdadero sea apetecido por la voluntad bajo la razón de bueno. No obstante, la diversidad de sus razones es suficiente para diversificar las respectivas potencias. Artículo 3. ¿En los ángeles hay o no hay libre albedrío? Lat. Objeciones por las que parece que en los ángeles no hay libre albedrío. 1. El acto del libre albedrío es la elección, pero en los ángeles no puede haber elección, porque la elección es un acto del apetito que presupone el consejo. El consejo es una cierta investigación. Como se dice en Tertiary Ethic, los ángeles no conocen investigando, ya que esto pertenece al proceso discursivo de la razón. Por lo tanto, parece que los ángeles no tienen libre albedrío. Tú. El libre albedrío supone indeterminación entre diversos objetos. Por parte del entendimiento, no hay en los ángeles indeterminación, porque, como dijimos, Q 5, su entendimiento no se engaña en lo que por naturaleza entiende. Por lo tanto, por parte del apetito tampoco puede haber en ellos libre albedrío. 3. Lo que por naturaleza compete a los ángeles, les compete en mayor o menor grado, porque la naturaleza intelectual es más perfecta en los ángeles superiores que en los inferiores. Pero el libre albedrío no admite grados, por lo tanto, en los ángeles no hay libre albedrío. Contra esto, la libertad del albedrío pertenece a la dignidad del hombre, pero los ángeles tienen mayor dignidad que los hombres. Por lo tanto, si en los hombres hay libertad de albedrío, con mayor motivo la habrá en los ángeles. Respondo, hay seres que no obran con albedrío, sino como empujados y movidos por otro, como es impulsada la flecha por el arquero. Otros obran en virtud de cierto albedrío, como le sucede a los animales irracionales. La oveja, por ejemplo, huye del lobo en virtud de un cierto juicio por el que estima que para ella es perjudicial, pero este juicio en ella no es libre, sino dado por la naturaleza. Solo el ser que tiene entendimiento puede obrar en virtud de un juicio libre, en cuanto que conoce la razón universal del bien, por el que puede juzgar esto o aquello como bueno. Por lo tanto, donde hay entendimiento, hay libre albedrío. Por eso resulta claro que en los ángeles hay libre albedrío, y que en ellos es más sublime que en los hombres, puesto que es más sublime su entendimiento. A las objeciones 1. El filósofo está hablando de la elección en cuanto elección del hombre, pero así como en el orden especulativo la apreciación del hombre difiere de la del ángel en que en ésta no hay deliberación y aquella lo precisa, lo mismo sucede en el orden práctico. Por lo tanto, en los ángeles hay elección, aunque no por deliberación inquisitiva del consejo, sino por aceptación instantánea de la verdad. 2. Como dijimos, a Dukeu, o sea, 4. El conocimiento se lleva a cabo por cuanto lo conocido está en quien conoce, pero que un ser no tenga lo que le corresponde tener, denota imperfección. Por lo tanto, el ángel sería imperfecto en su naturaleza si su entendimiento no estuviera determinado a todas las verdades que puede conocer naturalmente. En cambio, el acto de la facultad apetitiva consiste en que el afecto se incline a algo exterior, pero la perfección de un ser no depende de todo aquello a que se inclina, sino sólo de lo que le es superior. Por lo tanto, el ángel no es imperfecto, porque su voluntad no esté inclinada a las cosas que le son inferiores, aunque lo sería si permaneciera indeterminado respecto a lo que está por encima de él. True. El libre albedrío tiene un modo de ser más digno en los ángeles superiores que en los inferiores, como también lo tiene el juicio de su entendimiento. No obstante, es cierto que la libertad, por lo que implica de ausencia de coacción, no admite grados, porque las privaciones y las negaciones no aumentan ni disminuyen de por sí, sino sólo por su causa o por alguna afirmación añadida. Artículo 4. En los ángeles, ¿se da o no se da lo irascible y lo concupiscible?
Lat. Objeciones por las que parece que en los ángeles se da lo irascible y lo concupiscible. 1. Dionisio en el C. Fur de Div. Nom. Dice que los demonios tienen un furor irracional y una concupiscencia insensata, pero los demonios son de la misma naturaleza que los ángeles, porque el pecado no les hizo cambiar de naturaleza. Por lo tanto, en los ángeles hay apetito irascible y concupiscible. Oh, el amor y el gozo están en el apetito concupiscible, mientras que la ira, la esperanza y el temor están en el irascible. Pero en las Escrituras esto es atribuido tanto a los ángeles buenos como a los malos. Por lo tanto, en los ángeles hay apetito irascible y concupiscible. 3. De algunas virtudes se dice que están en el apetito irascible, y de otras que están en el concupiscible, como la caridad y la templanza, parecen estar en el apetito concupiscible, y en cambio la esperanza y la fortaleza en el irascible. Pero los ángeles tienen estas virtudes, por lo tanto en los ángeles hay apetito irascible y concupiscible. Contra esto está lo que dice el filósofo en Tercero de Ánima. El apetito irascible y el concupiscible están en la parte sensitiva, que no existe en los ángeles. Por lo tanto, en ellos no hay apetito irascible y concupiscible. Respondo, no es el apetito intelectual el que se divide en irascible y concupiscible, sino solo el apetito sensitivo. El porqué de esto radica en que como las potencias no se distinguen según la distinción material de sus objetos, sino solo por la razón formal de su objeto, si a una determinada potencia le corresponde un objeto bajo su razón común, no habrá diversificación de potencias según la diversidad de objetos propios contenidos en aquel objeto común. Ejemplo, si el objeto propio de la potencia visiva es el color, bajo la razón de color no se distinguen muchas potencias visivas por razón del color blanco o del negro. En cambio, si el objeto de alguna potencia visiva fuera el color blanco en cuanto blanco, la potencia visiva de lo blanco se distinguiría de la de lo negro. Ahora bien, por lo dicho anteriormente, ando 1. Sabemos que el objeto del apetito intelectual, llamado voluntad, es el bien bajo la razón común de bueno, y que no puede haber potencia alguna si no es del bien. Así, pues, en la parte intelectiva, el apetito no se divide según la división de los bienes particulares, que es como se divide el apetito sensitivo, que no mira al bien según su razón común, sino a algún bien particular. Por lo tanto, como en los ángeles no hay más apetito que el intelectivo, éste no se divide en irascible y concupiscible, sino que permanece indiviso y se llama voluntad. A las objeciones. 1. En los demonios hay furor y concupiscencia, se dice en sentido metafórico, que es también el sentido en el que se atribuye a Dios la ira, por la semejanza de sus efectos. Tú, el amor y el gozo, en cuanto pasiones, están en el apetito concupiscible, pero en cuanto que sencillamente indican los actos de la voluntad, están en la parte intelectiva, puesto que amar es querer el bien para otro, y gozar significa que la voluntad reposa en el bien poseído. En general, ninguno de estos actos se atribuye a los ángeles en el sentido de pasión, como dice Agustín en Numimanos de Siv. Dei tren. La caridad, en cuanto que es virtud, no está en el apetito concupiscible, sino en la voluntad, puesto que el objeto del apetito concupiscible es el bien que deleita los sentidos. Este no es el bien divino, objeto de la caridad. Por la misma razón, hay que decir que la esperanza no está en el apetito irascible, porque el objeto de este apetito es un cierto penoso bien sensible, y la esperanza, en cuanto virtud, no se centra en este bien, sino en el sublime bien divino. La templanza, en cuanto virtud humana, se centra en los objetos sensibles deleitables, que pertenecen al apetito concupiscible, y la fortaleza, por su parte, tiene por objeto las audacias y los temores, que están en el apetito irascible, pero no es así como se dan en los ángeles. Ellos no tienen pasiones de concupiscencia, ni de temor, ni de audacia, que sea necesario moderar con la fortaleza y la templanza, pero sí se les atribuye templanza, en cuanto que hacen su voluntad moderadamente, siguiendo lo ordenado por la voluntad divina. También la fortaleza, en cuanto que cumplen con entereza la voluntad divina. Todo esto se hace por la voluntad,
no por el apetito irascible o el concupiscible.